Relaciones México-Canadá, por Andrea Chávez Pérez. Los antecedentes de las relaciones de México y Canadá, como los conocemos hoy en día, vienen del Telecán. Pero realmente existen un par de acercamientos anteriores, los cuales se pueden ver en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero la Revolución Mexicana pausó este tipo de acercamientos, pero en el periodo de entre 1920 y 1930 se vio, por ejemplo, la migración de grupos menonitas, al igual que las primeras inversiones canadienses en la incipiente red eléctrica mexicana. Después de un largo proceso de adquisición de autonomía, Canadá se transformó en un estado soberano, pero no fue sino hasta el año 1944 cuando México y Canadá intercambiaron embajadores. Aunque sí hubo manifestaciones de intereses para realizar esta acción, fue necesario que los Estados Unidos estimularan explícitamente el establecimiento de relaciones diplomáticas como una forma de consolidar el frente aliado en América durante la Segunda Guerra Mundial, pero la Guerra Fría pues volvió a separar a estos dos países. Entonces, para ambos países sus relaciones pues no eran de prioridad, pero estas se volvieron a activar hasta 1980, pues en este momento, con las crisis económicas que se vivía, México cambió de modelo de desarrollo y comenzó a abrirse al exterior, y por su parte Canadá, pues con sus problemas también, pues se vio en la necesidad de buscar garantías para sus mercados en acuerdos bilaterales de libre comercio. Algo muy interesante que pues me llamó la atención de un autor que leí, que se apellida Durazo, es que en ambas partes como existía esta desconfianza, al mismo tiempo de que cierto como recelo, de que al hacer un tratado como bilateral, cada uno con Estados Unidos, pues la tercera parte que quedara fuera se perjudicaría demasiado. Entonces por eso es que nació como la negociación de un tratado trilateral. Y pues fue debido a las circunstancias y esto pues hizo que se intensificaran sus relaciones. Planteamiento del problema. En los últimos años las relaciones México-Canadá han ido tomando más fuerza y también relevancia para estos, especialmente porque tras la entrada pues, del Telecán en el 94, como ya se había mencionado anteriormente, los mercados de cada país se vio como una mayor presencia del otro, pero no solo en el ámbito comercial, pues, sino que también se ha visto un incremento en interacciones en otros temas, pero solo existen varios informes y estudios en pues el estar Estados Unidos involucrado y también pues el tratado de que sea del tema de libre comercio, se le toma como más importancia a este tema, dejando de lado los demás temas, por lo cual al estos dos países crear una relación bilateral, pues se hace necesario saber si son de carácter estratégico y de ser así, si es que sí lo son también en el tema económico y político, no solo en lo comercial. Pues de no ser así, se abriría la incógnita o varias preguntas, por ejemplo, del por qué se llevan a cabo entonces y qué tan perjudiciales son estas, al igual que si son más los perjuicios que los beneficios, y en este caso, si es que es mejor considerar pues únicamente un tratado bilateral con Estados Unidos de ambas partes. Como ya se había comentado anteriormente, desde la firma del Telecán, los flujos de bienes, servicios, capitales y personas han incrementado entre estas dos potencias, las cuales cuentan con una buena presencia en el sistema internacional, puesto que tienen un peso económico y político que les permite tener un papel en este escenario de forma independiente y por consiguiente desarrollar iniciativas autónomas, al igual que cuentan con un vecino en común, el cual directa e indirectamente influye en sus relaciones, pero esto no siempre fue así, pues estos dos países veían al principio como que este acuerdo era solo como un medio para mantener y expandir el acceso del mercado estadounidense, y esto de hecho pues se ve en el Telecán, que permitió solo intensificar la integración económica, pero bloqueó otras formas de integración regional. El proceso actual de renegociación del Telecán también manifiesta esto, pues queda claro que México y Canadá defienden sus propios intereses y hacen frente común ante los Estados Unidos de manera coyuntural. Pero regresando pues al pasado, para Canadá esta integración fue de dos diferentes velocidades, dadas las enormes diferencias entre su relación con la superpotencia y la de esta con su vecino del sur. Este énfasis canadiense de la integración de dos velocidades ha sido visto como si fuese un obstáculo para el desarrollo, pero realmente
El obstáculo para profundizar esta integración norteamericana pues está en la simetría que existe entre estos tres países, en particular la que existe en México con sus vecinos y la falta de estos para pues resolverla. Esto quiere pues dar a entender que el Telecán es una prueba que tanto el trilateralismo como el bilateralismo pueden coexistir, pues esta establece reglas comunes instrumentadas a diferentes velocidades, como ya lo había mencionado Canadá. La naturaleza de la relación política es una asociación estratégica. Generalmente prevalecen dos perspectivas o bien visiones opuestas ante esta relación pues bilateral. La primera es la de una relación dinámica, madura, que se ha convertido en estratégica para los dos países. La segunda es todo lo contrario, la cual dice que es una relación aún incipiente, débil e intangible, incluso incompleta en cuanto a su potencial, a pesar de los esfuerzos que estos dos gobiernos pues están haciendo para poder ampliarla. A principios de los años 90, el ímpetu de Canadá por interactuar con el nuevo vecino con el nuevo socio y también pues desconocido, le dio pie a la multiplicidad de contactos formales e informales en todos los niveles burocráticos. Como resultado surgieron nuevos mercados legales, se abrieron más oficinas y consulados en los departamentos de asuntos exteriores, en las representaciones del extranjero. Con el nuevo papel del Congreso en los temas internacionales mexicanos, las reuniones parlamentarias también pues se volvieron más frecuentes y más activas mediante la creación de grupos de trabajo y proyectos que fueron específicos, pero sin embargo pues esto no se ha aprovechado como verdaderos foros políticos para la toma de decisiones y resolución de conflictos. Y por otra parte, los vínculos a nivel de gobiernos pues subnacionales también se desarrollaron rápidamente como resultado de las reformas mexicanas que permiten que los gobiernos estatales sean más activos internacionalmente, sobre todo en la cuestión esta de desarrollo económico. En el caso de Canadá pues esto no es nuevo. Asimismo, se fueron elaborando planes de cooperación entre los dos países con el propósito de desarrollar la esencia estratégica pues, de esta relación bilateral, aunque terminaron siendo iniciativas burocráticas de respuestas a las necesidades políticas del momento, o sea, como ya se había mencionado, las coyunturas. Estos fueron la Declaración de Objetivos y el Plan de Acción del 96, que identificó 3 principios generales, los cuales se fincaban en lo que es la relación bilateral estratégica. Este proporcionó un marco general para clasificar la larga lista de acciones de diversas entidades burocráticas, en lugar de convertirse en la base para desarrollar proyectos sustantivos que identificaran intereses mutuos. A mediados de los años 90, nuevos temas vinieron con el Plan de Acción Conjunta, pero ahora del año 1999. Amplió más lo que son el alcance de cooperación bilateral. Sin embargo, ninguno de los proyectos enlistados en pues dio lugar a iniciativas concretas que realmente mostraran como la importancia de la relación bilateral la importancia de la relación bilateral que tienen en los objetivos de la política exterior, pero de ambos países. En 2004 se creó la Alianza México-Canadá, que es la AMC, la cual es la pieza importante de la estructura institucional de cooperación. Esta busca impulsar lo que es la cooperación entre los sectores público y privado de ambos países y ha permitido incrementar también lo que son los contactos interprofesionales de México y Canadá. Y se ha convertido en un espacio óptimo para promover un diálogo productivo sobre la amplia variedad de temas de nuestra creciente y dinámica relación bilateral. Lo anterior debido a que esta organización esta alianza está como organizada en grupos de trabajo con el propósito de mejorar pues la colaboración en áreas de interés común, pero a pesar de que esto suene pues muy bonito y todo, la relación sigue siendo pues la misma, ya que prevalece la costumbre de hacer cambios en respuestas a las necesidades políticas o bien burocráticas del momento, o sea que como se sigue diciendo a lo largo de la exposición, siguen afectando las coyunturas. Asimismo, a pesar de la retórica gubernamental de esta, no es el instrumento mediante el cual pueda lograrse la consolidación de una alianza estratégica entre estos dos países, porque pues carece de varios elementos. Canadá
tiene un interés directo en ayudar a que México pues resuelva sus problemas de desarrollo, aunque en varios temas no se muestre pues este apoyo. Por otra parte, no es sorprendente que los programas, por ejemplo, de cooperación canadiense más exitosos en México hayan sido aquellos enfocados a lo que son la construcción de capacidades de gobernabilidad democrática y los derechos humanos, pero lo anterior en la práctica no es como del todo cierto, debido a que, por ejemplo, en lo informal, el tema de los derechos humanos sigue creando disconformidad e incongruencia por lo de las malas prácticas que tienen las mineras canadienses aquí en México. Pero pues realmente Canadá, lejos de hacer una contribución sostenida que ayude a la resolución de los problemas de subdesarrollo, desigualdad e inseguridad en México, los asuntos comerciales han sido como que siempre el enfoque principal de lo que es la relación. Lo anterior se resaltó más desde el 2004 por medio de la AMC, que plantea fomentar la cooperación en el comercio bilateral, la inversión y las asociaciones entre los sectores público y privado, aunque se mencionan también pues las prácticas como por ejemplo de buen gobierno, que pues porque según también son como prioridad. La falta de una visión que identifique intereses comunes y estratégicos no ha impedido que continúe el dinamismo en esta relación pues bilateral, pero sí han presentado tensiones políticas que han dañado la amistad, algunas relacionadas con el caso por ejemplo de los turistas canadienses o también por ejemplo con la acción perjudicial del 2009 por parte de Canadá, de la obligación de visado a los mexicanos. Pues este fue también como un gran golpe político para el gobierno mexicano debido a que varios pues, sectores sociales estaban culpando al gobierno por no haber impedido esto. Pero en la actualidad pues ya las fronteras otra vez están abiertas y ya no se necesita ningún visado. Y pues esto hizo también que se incrementaran como estas conexiones interpersonales. La naturaleza de la relación económica es una asociación estratégica, mientras los intercambios económicos entre Canadá y México eran prácticamente inexistentes antes del Telecán, como ya se había dicho en los antecedentes. Actualmente en materia de comercio e inversión están creciendo mucho, al igual que de forma constante. Esta está creciendo con más de 44,000 millones en comercio bilateral en el 2019. Estos son millones de dólares canadienses. México es el tercer socio más grande de Canadá en el comercio de mercancías. La inversión directa de canadiense en México fue de 22,500 millones en 2018, lo que representa el 10º mayor destino de inversiones directas para Canadá. La estabilidad de México, su creciente clase consumidora y la competitividad laboral siguen creciendo y siguen haciendo de él pues un mercado atractivo para las exportaciones e inversiones canadienses. Por su parte, Canadá es el tercer socio comercial de México y el segundo destino de las exportaciones mexicanas. Canadá es la cuarta fuente de inversión extranjera directa para México, solo por debajo de Estados Unidos, Países Bajos y España. Hay importantes inversiones en estos dos países. Por ejemplo, casi la mitad en el sector minero, automotriz, energético y en infraestructura. Y no hay que olvidar también pues Bimbo, que es la mayor panificadora en Canadá, y que Scotiabank, que es uno de los más grandes bancos en México. Con el paso del tiempo, la inversión canadiense en México se ha expandido y diversificado en el sector financiero y sobre todo también en la minería, que de hecho pues ese es el dominante en este. Pero México está relativamente por debajo en las prioridades de la IED canadiense, que permanece pues constantemente concentrada en lo que es Estados Unidos y Europa. Propuestas. Canadá y México deben desarrollar más su relación y establecer y clarificar sus objetivos comunes para crear una relación mucho más estratégica con el fin de promover la construcción de una región más próspera y segura, al igual que para lograr acabar con la asimetría que existe en esta relación que tienen con Estados Unidos, objetivo en el que están de acuerdo los intereses de estas dos naciones, puesto que el hecho de compartir vecindad con Estados Unidos es beneficioso, pero a veces también pues, resulta perjudicial, por lo cual al acabar con esta asimetría lograrían hacer un frente más grande a este país y así la agenda trilateral legítima podrá surgir y mejorará para estos. A la hora de negociar se verían mucho más fuertes y beneficiados. Conclusión.
Las relaciones de México y Canadá son tanto cercanas como distantes, puesto que en todas las dinámicas de esta relación se pueden percibir tanto colaboración como competencia, debido a que comparten el mismo vecino, que de hecho es su socio prioritario, el cual al ser primera potencia, y ellos se podría decir que son potencias medias, la relación es conveniente, pues al unirse para hacerle como frente a en negociaciones se hacen más fuertes. Lo anterior se puede notar también en el Telecan, por ejemplo, se puede ver un aumento muy importante en sus relaciones, pues los intercambios de todo tipo crecieron, por lo cual esta relación se volvió más intensa, por ende compleja y hasta se podría decir que heterogénea.